Lo anteriormente conversado acerca de todas las posibilidades que presentan los microorganismos del suelo y sus capacidades, que podremos resumirlas de la siguiente manera. Hay microorganismos que protegen a las plantas del ataque de otros microorganismos. Hay microorganismos que producen sustancias que estimulan a la planta para que crezca y se desarrolle. Hay microorganismos que ayudan a la planta a superar situaciones de estrés. Hay otros que facilitan la absorción de nutrientes, incluso algunos se especializan en la solubilización del fósforo de los minerales o en la solubilización y la puesta a disponibilidad del hierro de los minerales. También están las micorrizas que establecen una relación penetrando los tejidos de la raíz y ampliando la capacidad de absorción de agua y de nutrientes. Entonces, de toda esa diversidad de microorganismos existe la posibilidad de hacer aprovechamiento agrícola. No es nada más una historia de la biología de los organismos en ambientes muy sanos y muy saludables, sin pensar en cómo podemos aprovecharlo. Existe la alternativa de aprovecharlo y han sido desarrolladas muchas aplicaciones de biotecnología que de preferencia deberían popularizarse para que los productores en colaboración o por su propia cuenta produzcan estas microorganismos y los apliquen con éxito en sus cultivos, lo cual redundará en una no solo mejora de la condición del cultivo y de la rentabilidad, sino también de las condiciones ambientales del lugar y de una reducción de los deterioros de los suelos. Entonces vamos a ir mencionando algunos casos. Uno de los que me gusta mucho, que está aquí de primero, es el Bacillus. Existen varias especies de Bacillus, que es una bacteria que vive en los suelos o en la superficie de las plantas, y esta bacteria tiene la capacidad de proteger a la planta y de bioestimularla. Existen bacterias que se establecen en la superficie de la raíz, por ejemplo la especie Bacillus subtilis o la especie Bacillus licheniformis. Existen otras que se establecen en la superficie de la hoja, como la especie Bacillus amyloliquefaciens, y existen otras que atacan a los insectos, los destruyen y que por tanto nos sirven como una especie de insecticida biológico, y en ese caso estamos hablando de Bacillus thuringiensis. Todas estas especies tienen una enorme utilidad porque sirven de protección contra patógenos de la hoja, contra patógenos de las raíces, patógenos del suelo que atacan al cuello de la planta y que permiten a la vez estimular a la planta y mantener el equilibrio con su medio, su entorno, permitiendo un mejor desarrollo. Por otra parte, también tenemos acá las bacterias promotoras del crecimiento. Esas bacterias están especializadas en la asociación con las raíces y la producción de sustancias de naturaleza hormonal que estimulan a la planta para que ella tenga una mejor toma de nutrientes, unos mayores rendimientos de cultivo, una mayor tolerancia al estrés ambiental, una mayor resiliencia a las condiciones adversas y un mayor crecimiento de la raíz. Por el otro lado, también disminuyen las respuestas de estrés de la planta y disminuyen el consumo de insumos químicos, que es lo mejor para nosotros. O sea, se necesita menor cantidad de fertilizantes, se necesita menor cantidad de agroinsumos para obtener las mismas niveles de productividad. Muchas bacterias, estas promotoras de crecimiento, se encuentran en lo que llamamos los microorganismos de montaña o microorganismos eficientes también se les llama. Cuando hacemos aplicaciones de esta naturaleza, de este tipo de productos, encontramos entre ellas bacterias promotoras del crecimiento. Por otro lado, están las micorrizas, que para mí son las favoritas. Se trata de un grupo de hongos que tienen la capacidad, aquí tenemos un dibujito, esta es la raíz de la planta, y entonces la raíz tiene una zona de alta disponibilidad de nutrientes, que son las zonas aledañas a la raíz, y una zona de baja disponibilidad de nutrientes, que es la lejana de la raíz, porque la raíz no tiene capacidad de llegar hasta allí para absorber. Cuando una micorriza coloniza una raíz de una planta, es un hongo que atraviesa los tejidos de la planta, se introduce dentro de las células, pero no para destruirlas, sino para establecer unas estructuras de intercambio, de tal forma que
El hongo de la micorriza explora el exterior, alcanza hasta lugares remotos para conseguir agua y nutrientes y produce sustancias de protección y sustancias de bioestimulación. ¿Y con qué paga la planta? La planta paga con productos de fotosíntesis. Entonces, el hongo recibe carbohidratos para su alimentación y la planta recibe agua, nutrientes y bioestimulantes, además de protección para su desarrollo. Es una relación muy bien establecida que ha ido permitiendo incrementar rendimientos y mejorar mucho las condiciones de una buena cantidad de cultivos. Las micorrizas se consiguen de manera natural en los suelos cuando los suelos están poco perturbados, cuando han sido sometidos a poca mecanización y han sido sometidos a muy pocas exposiciones a la radiación solar, o sea, en suelos que tienen vegetación. Por eso decimos que cuando hay biodiversidad en vegetación, te estamos favoreciendo también los microorganismos del suelo. En la medida que hagamos prácticas de mecanización agresivas, exposición al suelo, al sol porque se deja desnudo, sin cubierta, sin ninguna vegetación, en la medida que se le apliquen grandes cantidades de herbicidas, las micorrizas van desapareciendo de ese lugar. Por ello, las elaboramos en laboratorio, se reproducen en condiciones de laboratorio y de vivero y se pueden aportar nuevamente a la planta para lograr reinfecciones. Realmente este es un área donde nos encontramos trabajando en la actualidad porque hay dificultades para inocular micorrizas en cultivos extensivos. Hay que establecer todavía y evaluar estrategias para maíz, para caña de azúcar, para arroz, mientras que hay otras plantas, sobre todo las plantas frutales, las plantas que los ejemplares individuales son grandes, como el caso del café, del aguacate, el cacao o de la palma aceitera y el coco. En ese caso sí es mucho más sencillo porque los ejemplares se pueden inocular de manera individual y entonces cae dentro de lo rentable y de lo aplicable. En los otros casos pues estamos en ese momento desarrollando estudios. En este momento estoy dirigiendo un trabajo de investigación en el cual se está tratando de evaluar la micorrización en caña de azúcar.